Hola amigos y bienvenidos a este video, que es un video en el cual vamos a analizar una teoría que analiza los discursos, que se llama la teoría de los tres discursos. Quiero aclarar que hay muchas teorías del discurso bueno, yo obviamente no soy especialista en el tema, ni soy sociólogo, ni soy comunicador. Esta teoría es una teoría que enseñan sobre todo en Hollywood y tiene que ver con... bueno, es una ayuda para escribir personajes y guiones. Esto yo lo aprendí en un curso que hice de apreciación de cine hace unos años. Y acá podemos ver los tres caballeros que tienen sombrero, que cada uno representa los tres discursos. Y la teoría de los tres discursos es muy simple. Dice que en cualquier momento dado en una sociedad conviven tres discursos. El primer discurso, que sería el señor que está en el medio, es el discurso... de lo que cree la mayor parte de la sociedad, ¿no? Es decir, que reúne un poco las creencias aceptadas por la mayoría de la sociedad. Es decir, sería el discurso de aquello que forma parte del sistema y que está establecido, ¿no? Después hay un discurso, que sería otro de los señores, que es el discurso de vanguardia. Es decir, son ideas nuevas que se están imponiendo un poco en la sociedad, pero que la mayor parte de la sociedad, no sé si imponiendo, justamente están apareciendo ideas nuevas, pero esas ideas todavía no llegaron a ser adaptadas por la mayor parte de la sociedad. Y después el tercer discurso, que sería el señor ese que está levantando el dedito, me parece, bueno, corresponde a ideas muy antiguas que ya dejaron de ser, que en algún momento fueran ideas aceptadas por todo el mundo, pero que ya pasaron de moda y fueron dejadas de lado por la sociedad, pero que aún perduran en un núcleo más conservador de la realidad de la sociedad, ¿no? Quizás gente mayor, ¿no? O quizás, bueno, grupos como más conservadores, ¿no? Y lo interesante de esto es que esto sirve mucho para las personas justamente que escriben guiones, sobre todo guiones de televisión, guiones de esa cosa de comedia televisiva, porque una buena parte de todo lo que es los enredos así de la comedia y eso tienen que ver con estos diferentes tipos de discursos, ¿no? Así que bueno, voy a dar un ejemplo para que creo que se va a entender perfectamente esto. Y el ejemplo que me viene a la mente es el episodio de Los Simpsons que en inglés se llamó Homer's Phobia, ¿no? Un juego digamos, la fobia de Homero, ¿no? Un juego de palabras con homofobia. Que es un episodio de 1997 que ganó muchos Emmys, ¿no? Ganó creo que 4 Emmys a Mejor Comedia y no sé qué. Y en ese episodio la familia Simpson se hacen amigos de un muchacho que se llama, en inglés se llama John, en español se llama Javier, que con el cual al principio Homero le cae bien y lo invita a la casa, y después, Marge le dice que Javier es gay, que es homosexual, y ahí Homero le agarra como una especie de fobia, porque le surgen un poco todos los prejuicios, y el prejuicio principal es que si este hombre, Javier o John, está cerca de Bart, su hijo, lo va a contagiar y Bart se va a volver homosexual. Entonces Homero hace una serie de cosas muy estúpidas para que Bart digamos, no se contagie la supuesta homosexualidad de John, la homosexualidad de John o de Javier. Y entre ellas lo lleva, hay un episodio muy gracioso donde lo lleva a ver un cartel de cigarrillos donde hay dos chicas semidesnudas peleando con almohadas mientras fuman cigarrillos. Entonces, después de que lo dejan 1 hora o 2 mirando el cartel, le dice ¿cómo te sentís? Y Bart dice quiero empezar a fumar, ¿no? Pero bueno, este episodio es muy interesante porque cuando lo producen y estaban listos para lanzarlo al aire, en la cadena Fox, que eran los que sacaban Los Simpsons, había un director de programación había como un sensor, ¿no? Que decía que se podía poner al aire, que no, y dijo no podemos poner esto al aire porque toca temas demasiado, un tema que es demasiado controversial, no podemos ponerlo al aire. Y después, bueno, no sé si cambiaron las personas o qué pasó, y dijeron, bueno, sí, vamos a ponerlo al aire, no va a pasar nada, y efectivamente lo pusieron al aire y no pasó nada.
Este episodio es un ejemplo clásico de cómo interaccionan, de la interacción entre los tres discursos, ¿no? Y este episodio solamente podría haber salido en el momento que salió, a fines de los 90, porque ese fue el momento en el cual la sociedad hizo un cambio con respecto a cómo se veía la homosexualidad, ¿no? Es decir, hasta ese momento la mayor parte, el discurso predominante, ¿no? El primer discurso que yo mencioné era que los homosexuales eran de alguna manera pervertidos y que había que alejarlos de los niños, ¿no? Pero esa idea se empezó a aflojar durante los años 80, durante los años 90 por una serie de cuestiones, y ya para 1997 la persona que consideraba que un homosexual podía contagiar de homosexualidad a sus hijos era considerada una persona, digamos, que era el tercer tipo de discurso, que era un discurso que ya era, atrasaba, viejo, del cual uno se podía burlar, ¿no? Entonces, como este cambio era muy reciente, es decir, los Simpsons tocan esta temática y bueno, ganan los 4 Emmys, ¿no? Porque fue como algo que la sociedad reconoció, como que justamente este es un poco el valor que tienen los medios, las modas, los medios de comunicación, las cosas colectivas, ¿no? Es decir, de alguna manera representan los cambios psicológicos que están ocurriendo en la sociedad, ¿no? Entonces, ahora es importante entender que justamente en 1997 ya toda esta idea de Homero de que impedir de que un homosexual contagiara homosexualidad a su hijo era una idea tan retrógrada que ya empezaba a ponerse retrógrado, por lo cual era digna de burla, ¿no? Sin embargo, esto era algo reciente. Si este episodio se hubiera hecho en los años 70, en los años 60, en los años 50, Homero hubiera sido el héroe, es decir, hubiera representado a cualquier padre consciente que no quería que su hijo, digamos, tuviera contacto con un homosexual, en tanto y en cuanto un homosexual era un pervertido sexual, ¿no? Entonces, ¿qué clase de padre quiere que su hijo esté en contacto con un pervertido sexual? Entonces, en los años, si este episodio se hubiera hecho en los años 50 o 60, Homero hubiera sido un padre ejemplar que hubiera evitado una desgracia para su familia digamos, si hubiera permitido que un homosexual estuviera en contacto con su hijo. Pero para 1997 esa idea era demasiado retrógrado porque, bueno, ya la mayor parte de la gente sabía que un chico no se va a volver homosexual porque entre un homosexual a su casa, que sea amigo de los padres, ¿no? Bueno, volvamos a los 3 señores que discuten. Bueno, pero este es un canal de astrología, ¿no? De análisis del discurso, ¿no? O de sociología o de apreciación de los Simpsons. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la astrología? Bueno, tiene que ver porque los planetas que de alguna manera rigen el discurso colectivo son sobre todo los planetas transpersonales, ¿no? Que influyen mucho en la conciencia colectiva. Y el discurso, lo que yo mencionaba, el segundo discurso, que es el discurso de vanguardia, generalmente está de la mano de Urano. Es decir, porque el planeta que trae las ideas nuevas y que introduce las ideas nuevas es Urano. Entonces voy a dar un ejemplo de esto. En el año 2017, cuando Urano entra en Tauro, empieza a haber como una especie de revolución en todo lo que es las finanzas, los bitcoins, ¿no? El dinero electrónico, que después se adopta todo eso masivamente. Pero también Urano en Tauro Tauro tiene que ver con la alimentación, con la forma en la cual nos alimentamos. Entonces Urano en Tauro trajo toda una explosión de gente que empezó a buscar nuevas maneras de comer y de alimentarse, y entre ellos surgió un movimiento muy fuerte de veganismo y los veganos, ¿no? Entonces, en un año, no sé si fue el año 2018, 2019, tuvimos en la Argentina es un país agroganadero por excelencia, ¿no? Y tenemos en Buenos Aires una exposición que se llama la Exposición Rural, donde, las personas del campo vienen y muestran sus mejores animales y las mejores vacas, ¿no? Y los toros de reproductores y qué sé yo, y se premian los mejores animales. Entonces, en una de esas exposiciones rurales hubo una protesta de los veganos, y una serie de jóvenes veganos se pelearon con los gauchos que traían los animales, ¿no? Y hubo una serie de situaciones que fueron hasta casi cómicas. Pero este episodio es un episodio típico de
la introducción de un nuevo discurso de la mano de Urano, ¿no? Queda claro que los veganos que intentaron impedir que se llevara a cabo la ronda esa de la exposición rural eran una minoría, es decir, en ese momento sigue siendo así. La mayor parte de la gente considera que comer carne está bien, que no tiene nada de malo comer carne. Pero empieza a surgir un discurso de que hay razones para dejar de comer carne. No solo razones que tienen que ver con la alimentación, sino razones que tienen que ver con la ecología, ¿no? Es decir, que la carne, producir 1 kilo de carne es muchísimo más caro y daña mucho más el planeta que producir 1 kilo de granos, ¿no? De arroz, de porotos, de frijoles, lo que sea, ¿no? Entonces ese es uno de los argumentos de los veganos, es decir, no podemos seguir comiendo carne porque vamos a terminar, somos casi 8.000 millones de personas, vamos a terminar destruyendo el planeta si no lo cuidamos. Bueno, lo mismo ocurre con Plutón, ¿no? Es decir, uno de los planetas que cambia predominantemente y para siempre el discurso imperante en una sociedad es Plutón. Y vamos a dar el ejemplo de Plutón en Libra, ¿no? Es decir, Urano había estado en Libra a fines de los años 60, no sé si a partir del 68, ¿sí? O 67, 68. Y con Urano en Libra se empezó obviamente a revolucionar lo que tiene que ver con los casamientos, el matrimonio, ¿sí? La idea de que todo el mundo, si quería estar en pareja, sí o sí tenía que estar casada, ¿no? Y de repente con Urano en Libra se da en el medio de la cuestión hippie, ¿no? Y todas esas cosas, y de repente empieza a salir nuevos jóvenes que dicen, no tengo por qué casarme para estar en pareja, ¿no? Se van a vivir juntos sin casarse, pero bueno, eso era algo que era, una novedad, solamente lo hacía un grupo de jóvenes con ideas muy abiertas, ¿no? Es decir, era una minoría, la mayor parte de la gente se casaba y existía una minoría que de repente se iba a vivir juntos, que no consideraba el casamiento tradicional como algo necesario. Pero ¿qué pasa? Cuando Plutón entra en Libra, esa idea, que era una idea revolucionaria, es una idea que se empieza a instalar. Entonces cada vez más gente empieza a ponerse en pareja sin casarse, a irse a vivir juntos. Y además, empieza toda esta idea de que cualquiera se podía divorciar, ¿no? Es decir, entonces de repente el divorcio, que era algo que solo le pasaba, que era algo desgraciado que solo le pasaba a algunas parejas que no tenían suerte, y que los divorciados eran como era alguien que, si alguien se había divorciado, llevaba una especie de mancha en la sociedad porque era una persona divorciada. De repente pasó a ser casi la norma. Es decir, la mayor parte de las parejas se divorciaban, o por lo menos la mitad de las parejas se divorciaban, y cualquier persona que en los años 80 haya ido al colegio tenía la mitad de sus compañeros con padres divorciados. Entonces, estas ideas que eran ideas uranianas que aparecen justamente, o ideas revolucionarias que trae Urano con respecto del matrimonio, tímidamente a finales de los 60, ya para cuando a principios de los 80 Plutón deja Libra, ya eran ideas que estaban totalmente establecidas y nadie nadie se escandalizaba porque una pareja se fuera a vivir juntas, o nadie se escandalizaba porque una pareja se divorciara, porque Plutón había destruido totalmente la noción consciente de matrimonio, de pareja, y Plutón en Libra, ¿no? Me estoy refiriendo. Y por supuesto, no quería dejar de mencionar algo que ocurrió este fin de semana, que es que, hubo una enorme marcha, del colectivo LGBT y gay y de otros grupos de personas en contra de los dichos de Javier Milei. Cuando Milei fue a Davos, dio un discurso muy fuerte contra lo que él llamó el discurso woke de la izquierda, en el cual en parte tenía razón en algunas cosas, pero después dio una serie de discursos un poco homofóbicos que la gente los interpretó mal y salieron a marchar en contra de Milei, ¿no? Y esta es una situación excelente por eso yo hice el ejemplo del episodio de Homero, para analizar con respecto de los discursos, de esto, de usar la teoría de los 3 discursos para ver,
cómo es el conflicto, y los dichos de Milei aparecen para una buena parte de la sociedad como representantes del tercer discurso, de un discurso viejo que en algún momento fue el discurso oficial, pero que ya quedó atrás y las nuevas generaciones y nadie lo... Es decir, solamente pocas personas mantienen, ¿no? Y la mayor parte de la gente no cree en eso. Y esto es interesante porque yo mencioné el episodio de Los Simpsons porque las ideas de Milei pasan a ser un poco, no sé si las ideas de Milei, pero lo que la gente interpreta como que fueron las ideas de Milei, pasan a ser ideas pasadas de moda alrededor de 1997 cuando se hace ese episodio de Los Simpsons. Cuando se hace ese episodio de Los Simpsons, la idea de que los gays eran, digamos, naturalmente pervertidos, ya era una idea de la cual se podía burlar un programa de comedia, porque ya eran ideas viejas, ¿no? Y fíjense que en 1997 estamos hablando de 28 años atrás, pronto va a cumplir 30 años ese episodio de Los Simpsons, y sin embargo parece que hoy... digamos, los que nos vienen a traer la libertad y los que nos vienen a traer las ideas nuevas y, bueno, parece que atrasan 30 años, ¿no? Me parece que Milei personalmente pierde cuando se mete a tocar todos estos temas, tiene que dedicarse a las cuestiones económicas, ¿no? Pero bueno, no quiero hacer un editorial político, nada por el estilo. Lo que quiero mencionar es, o que quería mencionar es un poco esto, ¿no? La cuestión de que existen esta teoría de los tres discursos, de que hay discursos nuevos, de que hay discursos aceptados, hay un discurso nuevo de ideas que están naciendo pero que todavía no fueron aceptadas, hay un discurso de ideas aceptadas por la mayor parte de la gente y hay un discurso retrógrado de ideas que en algún momento fueron populares pero que ahora ya se fueron dejados de lado. Y es interesante saber que primero que los políticos ganan cuando repiten, digamos, ideas que la mayor parte de la gente, digamos, comparte, ¿no? Y por otro lado, quizás algunas ideas nuevas, ¿no? Si cuando un político, por ejemplo, Milei ganó con respecto de... o fue apoyado cuando trajo nuevas ideas con respecto de qué hacer con la economía, qué hacer con el tamaño del Estado, ¿no? Con este tipo de cosas. Eso es algo que Milei ganó con un discurso que de alguna manera era un discurso innovador, ¿no? Que tenía más que ver con el segundo discurso, el de las ideas nuevas. Pero bueno, si va a presentar un discurso novedoso y revolucionario en algunos aspectos, después un discurso que atrasa 30 años, bueno, es una de cal y una de arena, ¿no? Bueno, y lo que hay que saber desde el punto de vista astrológico es que los planetas transpersonales ayudan a modificar estos discursos, ¿no? Es decir, Urano de alguna manera trae nuevos discursos, ¿no? Nuevas ideas, Neptuno mantiene de alguna manera una especie de ideas colectivas, ¿no? Es decir, cuando Neptuno estuvo en Capricornio se dio esta cosa que todo el mundo quería ser yuppie, ¿no? Y ganar plata en la bolsa y ser conservador y ser parte del sistema, ¿no? Y formar parte de las grandes corporaciones y se volvió a poner de moda, digamos, la ropa antigua. Yo ya hice un video acerca de Neptuno en Capricornio. Cuando Neptuno llega a Acuario empieza a estar de moda al contrario, se sale la película Matrix o Matrix, ¿no? Donde de repente el héroe era el que luchaba contra el sistema, ¿no? Muy de Acuario. Y bueno, con Plutón en los signos ocurre también eso, ¿no? Es decir, hay ciertas... Cuando Plutón entra en Capricornio en el año 2008... empieza una cierta cosa de corrección política, ¿no? Empieza el movimiento del Me Too, ¿no? Y de empezar a revisar cuáles era justamente el discurso de las grandes corporaciones, de las grandes instituciones y de los medios de comunicación. Por ejemplo, yo el otro día vi un video que resumía un episodio de un programa para chicos, creo que era Cebollitas, un programa para chicos que había en los años, creo que 90 en Argentina, y cantaban una canción los chicos de ir a hacer un agujero en el vestuario de las chicas para espiar cómo las chicas se cambiaban, y las chicas iban a hacer un agujero en el vestuario de los chicos para verlos en calzoncillos, ¿no? Y eso era algo que en los años 90 era aceptado, y hoy no sería aceptado. Hoy el que hace un programa así termina en un juicio, termina preso, ¿no? por corrupción infantil. Pero en los años 90 eso era parte de un discurso que era totalmente aceptado. Y no era aceptado porque la gente fuera pervertida, sino que era aceptado porque toda la cuestión de la sexualidad y eso había sido de alguna manera
demasiado reprimida durante muchas décadas, entonces la idea del despertar sexual juvenil y la curiosidad juvenil se consideraba como que era algo que estaba bien y que no había de qué escandalizarse. Pero bueno, una cosa es digamos, aceptar el despertar sexual juvenil y otra cosa enseñar a los chicos que está bien espiar a las chicas haciendo un agujero, mirando por el gimnasio, ¿no? Viendo cómo se cambian. Así que, bueno, cuando Plutón entró en Capricornio, todo este tipo de disparates digamos, empezaron de alguna manera a ser considerados como algo que no se podía permitir, ¿no? Así que bueno, amigos, no quiero hacer un video súper largo, creo que se entendió. Y bueno, les agradezco que me hayan acompañado hasta acá y les pido por favor que si les gustó me pongan un me gusta y que se suscriban, les sugiero que se suscriban a mi canal y toquen la campanita si les interesa mi contenido. Y bueno, nos vemos en el próximo video, muchísimas gracias.